propia. Entonces, quiero orar antes de entrar en el tema. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta tarde por el día que nos has dado, por tus bendiciones, tus cuidados, por el privilegio que nos da, Señor, de llegar hasta este lugar donde nuestra hermana Jessica, Padre, para compartir tu palabra, para recibir de tu presencia, Señor, lo que tú tienes para nosotros. El consejo de la enseñanza, el consejo de tu palabra, Señor, las riquezas que tú tienes para nosotros, y donde allí encontramos, Señor, la sabiduría, encontramos la fuente del conocimiento de la verdad. Padre, en esta hora, bendigo a cada uno de mis hermanos que están presentes y los que están, Señor, conectados en esta hora. Señor, que tu bendición vaya para ellos. En ese nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo, tú les fortalezcas, les llenes de tu gracia y que puedan estar siempre guiados por ti, Señor. Que el interés, el entusiasmo, Señor, la dedicación, la fe y la confianza nunca decaiga en la vida de cada uno de ellos y de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Te damos gracias, Señor, y ahora ayúdanos, Señor, para edificar nuestra vida en tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, y guárdanos de todo mal y peligro. Necesitamos tu enseñanza y la sabiduría que viene, Señor, de la fuente de la sabiduría, de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios eterno, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y a través de nuestro Señor Jesucristo en esta hora, te bendecimos y te honramos, ahora y siempre. Amén. Amén. Y amén. Amén. Hay un tema que quise ver, que tenía ya más o menos avanzado, que dice, la verdad transforma al creyente. Y lo encontramos el comienzo, la base en el libro de San Mateo, capítulo 4, el versículo 4. La verdad transforma al creyente, o edifica, o somos edificados. Entonces, encontramos ahí lo que nosotros necesitamos. Esta palabra la habló el Señor Jesús cuando estaba siendo tentado por el enemigo, por Satanás. Porque dice en el verso 13, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El tentador no solamente tienta, sino que está también con la mentira. Porque le dice, si eres, pone siembra la duda. Y el Señor le contesta en su rango de señorío, por sobre todas las cosas, le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí tenemos entonces, en la palabra de Dios, tenemos las armas espirituales, lo que necesitamos para continuar adelante. Porque tenemos también las armas y tenemos la palabra como alimento. Porque la palabra es la que nos alimenta a nosotros. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre. Muchas veces nosotros nos lamentamos por lo que muchas veces nos falta. Y no miramos que lo que a veces, lo que más nos falta es el alimento espiritual. Y nos quedamos allí dando vueltas, lamentándonos en la condición humana, pero no en la condición espiritual. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que nosotros enfrentar esa situación ahora. Cuando encontramos ahí también, en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 32. Los Hechos, capítulo 20, verso 32. Dice el apóstol, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La confianza que encontramos allí
a través del alimento espiritual, la palabra como comida, como alimento, viene también a través de confiar en el Señor y nos da las herramientas, nos da la herencia espiritual. Bajo ese concepto, bajo ese interés que nosotros pongamos en lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces tenemos una herencia segura, confiable, en la que nosotros podemos estar siempre seguros. Y bajo esas condiciones podemos encontrar ahora lo que hablaba de la santificación, cuando el Señor, que vamos a ver también ahí, dice, santifícalos, tu palabra es verdad, santifícalo en tu verdad. Pero quiero ver donde la gente o nosotros, como hijos de Dios, necesitamos más que pan para vivir, debemos alimentarnos con cada palabra que viene de la boca de Dios. Porque este mensaje tiene poder para edificarnos, obteniendo a través de este mensaje la herencia en el reino eterno de nuestro Dios soberano. Este reino de luz, de esperanza, que nuestro Señor Jesucristo dejó abierta la entrada para todo aquel que quiere entrar. El Señor dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Está la puerta abierta. Pero hay condiciones para poder llegar hasta donde el Señor quiere que estemos. Por eso, cada palabra que viene de la boca de Dios, porque este mensaje tiene poder para edificarnos, obteniendo a través de este mensaje, como ya lo leí, la herencia en el reino eterno de nuestro Dios soberano. El crecimiento, entonces, espiritual es el proceso que reemplaza la mentira. Cuando usted crece espiritualmente, comienza a disiparse toda la maquinación que humanamente nosotros traemos y que muchas veces nos aferramos o nos colgamos de esas situaciones para salir de una condición a veces a través de mentiras, de acuerdo a nuestras conveniencias muchas veces, desestimando que a través de la mentira vamos a encontrar después otras situaciones más difíciles que nos van a hacer caer con mucho más fuerza. Es como recibir algo que viene de mala fuente, como hablaba la hermana delante, que no vaya a ser robado. ¿Por qué? Encontramos algo, llega a nosotros algo que es mal avenido, después trae consecuencias. Si no, recordemos lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuando el pueblo de Israel fue en guerra, ganaron la guerra y se trajeron, pero Dios les había prohibido traer muchas cosas de ahí. Y uno de ellos trajo algo que no debía haber traído y lo guardó. ¿Qué pasó con ellos? Las consecuencias las pagó él, pero también las pagó su familia. Murieron todos, fueron ordenados que todos tenían que morir. Entonces, este crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza la mentira con la verdad. El Señor Jesús, orando, dijo, santifícalos en tu verdad. Juan, en el libro de San Juan, capítulo 17. 17. Juan capítulo 17, versículo 17. Pastor, le voy a pedir si abre la Biblia en Efesios capítulo 5, 26 y 27. El hermano que tiene la Biblia, Primera de Pedro 1, 22. En este orden lo vamos ¿Efesios cuánto? a ver. Efesios 5, 26 y 27. Pues voy a ver primero yo Juan 17, 17. Mientras lo buscan, lo leo así. Dice,
hablando al Señor Jesús, ya orando por su pueblo, por sus hijos, por nosotros, en el 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, porque ya pasamos a ser nosotros parte del reino de los cielos. Por lo tanto, el Señor Jesús dice y le pide al Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué verdad necesitamos? Si la palabra del Señor es la verdad absoluta, Cristo Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pasajes conocidos que nos ayudan a entender lo que el Señor nos enseña. Entonces, encontramos que el Señor Jesús, orando, dijo, santifícalos en tu verdad. Y somos purificados por la palabra de Dios. Veamos Efesios 5:26. Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Somos entonces santificados, purificados por la palabra. Si nosotros no nos aferramos a la palabra de Dios, entonces difícilmente nos vamos a, a limpiar. Usted la ropa que va a lavar, si no le echa detergente, la moja, pero no se lava como quisiera, como quiere tenerla. Tiene que usar el detergente. Aquí tenemos la palabra, la podemos tener, la podemos conocer y la podemos a lo mejor compartir, pero si no la usamos para nosotros, no la ponemos en práctica nosotros, ponerla en práctica sería como echarle el detergente, porque eso nos va a limpiar a nosotros y nos va a permitir cada vez observar más, con mayor interés, la palabra del Señor. Entonces, encontramos ahí, como el pastor leyó, cuando dice, a fin de presentársela así como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El detergente que saca el pecado, que saca las manchas de nuestra vida, es la sangre de Cristo Jesús. Y para eso tenemos que vivir conectados con Cristo Jesús. Entonces, encontramos en esta palabra la purificación. Veamos 1 capítulo 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Amén. Gloria al nombre del Señor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Ahí hay otro ingrediente que funciona como, como detergente. La obediencia nos ayuda a purificar nuestra vida espiritual para presentarnos delante del Señor. El poder y la permanencia de la palabra de Dios en nosotros se perfecciona a través de la lectura, del conocimiento de lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces encontramos en esta palabra la purificación por la obediencia a la verdad y el poder en la permanencia de la palabra de Dios para nosotros, donde cada día podamos estar en la presencia de Dios. Para la santificación se requiere revelación. ¿Cómo nos santificamos? La palabra nos santifica, pero tiene que haber un interés profundo de nosotros limpiarnos de toda carga, de todo pecado. Y para eso, entonces, tenemos que para la santificación se requiere la revelación. Y la revelación no viene si usted no tiene interés en la palabra de Dios.
El Espíritu Santo no le va a revelar si no hay interés profundo de su vida espiritual. Por lo tanto, allí tiene que haber un interés de cada uno de nosotros. Esto no es colectivo. Podemos juntos armonizar, compartir, conversar, porque creemos en el Señor, pero si nuestro interior no está aferrado a las enseñanzas y no guardamos su palabra, entonces vivimos en un mundo religioso. Vivimos en un mundo espiritual inestable. Nuestra vida emocional siempre va a ser inestable en el área espiritual. Por lo tanto, tenemos que aferrarnos a esa profundidad de la palabra del Señor. Para la santificación, entonces, se requiere revelación. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Debemos entonces llenar nuestra vida de su palabra. Y Jesús dijo, las palabras que les he dado son espíritu y son verdad y son vida. Espíritu y es vida. Por lo tanto, cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo en nosotros. Cuando Dios nos habla. En secreto, Dios nos habla. Puede ser que usted está leyendo alguna palabra y el Señor le habló a usted, a cada uno de nosotros. ¿A quién no le ha hablado el Señor así? En un sueño, a través de las situaciones que vivimos a diario. Dios nos está hablando. A través de las cosas que estamos viviendo a nuestro alrededor, Dios nos está hablando. Prepárate, vengo pronto. Las cosas que están sucediendo en nuestro alrededor, en nuestras ciudades, en nuestro país. Ya no hay seguridad en ninguna parte. Por lo tanto, eso el Señor lo advirtió. Y Él está hablando, prepárate, vengo pronto. Y en ese vengo pronto es donde tenemos que estar preparados. Así, Señor. Porque el Señor viene por sus hijos. No viene por la humanidad, viene por sus hijos. Porque los hijos son los que tienen o tenemos herencia en el reino de los cielos. Bendito Señor. Entonces, Jesús dijo que las palabras que les he dado son espíritu y son vida, son verdad. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo en nosotros. Y repercute también en la creación. También repercute en la creación. Si usted ve la creación hoy día como está, la naturaleza, vemos a nuestro alrededor. ¿A quién no le gusta ver un parque hermoso, bonito? ¿A quién no le gusta participar en la playa tranquilamente? Sin quemarse al sol como antes lo hacíamos. Todo el día estábamos en la playa al sol y no nos quemábamos. Hoy día usted se descuidó en 10, 15 minutos y ya está quemado. Entonces, la naturaleza igual. Los árboles se están secando, se están marchitando. La naturaleza se va marchitando día a día. Por lo tanto, Dios está hablando. Dios está hablando, prepárate, porque las cosas cambian. Repercute también en la creación. Si Dios no hubiese hablado, también nosotros no existiríamos. Que el Señor no hubiese hablado. Por la palabra de Dios nosotros existimos. Toda la creación existe por la palabra de Dios. Dios habló y fue hecho. Dios dijo y fueron hechas las cosas. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. La Biblia da vida, da esperanza, da confianza, da seguridad. La Biblia crea.
forma la fe en nosotros, porque nos da las directrices cómo cultivar la fe en nuestras vidas. Produce cambios, hace milagros. ¿Y para qué produce los cambios? ¿Para qué hace los milagros? ¿Para que lo tengamos como trofeo? No. Para que usted y yo y todos los que están reunidos, están insertos en este mensaje ahora, para que usted y yo crezcamos en fe y confianza. ¿Por qué? Porque dice que el diablo va a arrancar de usted. Satanás va a huir. Y eso lo dijo el apóstol, dijo, y Satanás huirá. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Usted tiene el poder y la autoridad. Usted tiene la gracia de Cristo Jesús, que ningún ser humano lo tiene. Solo los hijos de Dios tienen esa gracia, de que el enemigo no los toca, porque son apartados. Hemos sido apartados de todo lo que nos acecha, de todo lo que acecha. No estamos exentos de tentaciones, no estamos exentos del ataque del enemigo. Pero como tenemos el escudo de la fe, tenemos el yelmo de la salvación, la confianza en Cristo Jesús, entonces el enemigo aquí no puede. Por lo tanto, dice que huye, se va. Y eso tenemos que aplicarlo a nuestra vida, creerlo, con fe y confianza en el Señor. Santiago 4:7. Vamos a buscar el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. Por favor. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. Es la seguridad que la palabra de Dios nos enseña. Son pasos que hay que dar para obtener la gracia divina de Dios para nosotros. Los pasos que tenemos que dar en fe y confianza en el Señor, porque Él está dispuesto a socorrernos, a ayudarnos. Porque Él dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, la gracia que Dios nos da no es para que nos jactemos, no nos da la gracia para que nos pongamos en un lugar donde todo el mundo nos vea, sino nos da la gracia para resistir y para entregar palabras en el momento oportuno a quien Dios lo determina, por fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo. No debemos entonces dar lugar al diablo. Tenemos entonces la confianza que el Señor nos da siempre. Siempre la palabra de Dios está muy completa en estas áreas, porque ya nos dice, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo debemos no darle lugar al diablo? Creyendo en el Señor, claro, un paso. Confiando, teniendo fe en el Señor, sí, son pasos. Pero tiene que haber en nosotros espíritu de obediencia para que esto es como la planta que la puso ahí, pero no le echa agüita y se queda. Sabemos que está la semilla. Conocemos la semilla, la palabra, pero no puede crecer y no puede germinar si no tiene la sustancia que necesita
para nacer y crecer. Y comenzamos nosotros entonces a debilitarnos. Por eso el Señor es claro. Dice, no deis lugar al diablo. Y da varias cosas que tenemos que dejar de lado. Por lo cual dice, desechando lo que hablamos delante, la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros de la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habla otra condición, dice, airado, pero no pequéis. Y da la condición, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que esto también tenemos la posibilidad muchas veces de no estar cómodo, de enojarnos, pero que eso no pase más allá, que no lo guardemos en nuestro corazón, porque es como guardar semillas que después llegó el momento, estas semillas nacen. ¿Y qué va a dar? Más enojo, más ira. Por lo tanto, dice que bajo estas cosas no debemos dar lugar al diablo. Y otras cosas más que da. El que hurtaba no hurte, dice más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hoy día es muy dado que los que pueden tener y tener más, es como lo dice la misma palabra del Señor. La sanguijuela comienza a chupar, sabe más. Y nunca se llena, nunca se sacia. El mundo hoy día está así en esa condición. El que tiene más quiere tener más. Pero el Señor nos enseña a ser prudente y a ser limitado en ese sentido. No nos limita en el amor y la confianza en Dios, pero sí nos enseña cómo compartir, cómo vivir. ¿Y para qué? El que tiene, dice, para que comparta con el que no tiene. Luego, no debemos dar lugar al diablo, como ya lo leímos. También sana heridas. ¿Cuánta falta nos hace el toque de Cristo Jesús? Sí. ¿Cuánta falta nos hace? Veamos Lucas 7:21. Libros San Lucas 7:21 y el mismo Lucas 13:13. Siete 21, si lo tiene, hermano. Bien. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Amén. En esa misma hora sanó a muchos. Llevó la carga. Sacó y toda la ceguera espiritual más. Entonces, eso nos enseña que Cristo sana. Sacó espíritus inmundos y echó fuera demonios. Todo eso está como enseñanza para nosotros. Lucas 7:21, 13:13. Amén. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Amén. Tenemos aquí el caso de esta mujer que vivía mucho tiempo con un problema grave. Pero dice el Señor, puso las manos sobre ella y ella se enderezó. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que el Señor Jesús
ponga sus manos sobre nosotros. Porque cuando Él lo hace, suceden cosas de nuestra vida. Hay cambios. Y comienza a crecer la fe, la confianza. Comienza a, no que haya más fe, sino hay respaldo. Hay más ánimo de seguir adelante. Porque sabemos que el que va delante de nosotros es Cristo Jesús. Y Él respalda su palabra. Él respalda lo que Él dijo, lo hará. Lo va a hacer. Si nosotros le damos el lugar, entonces Él sana las heridas. ¿Cuánta falta, como decía, nos hace el toque de Cristo Jesús? Supera la adversidad, anula la tentación, encontramos esperanza. ¿Cuánta esperanza muchas veces necesitamos? Él garantiza nuestro futuro para siempre. No garantiza nuestro futuro hasta cuando estemos en este mundo. Trasciende de este mundo a la eternidad. Por lo tanto, está garantizado para nosotros el que tenemos que llegar, que vamos a llegar a la eternidad con Cristo, al reino de los cielos. Y esa es nuestra confianza. Él garantiza nuestro futuro. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Así es. No la menospreciemos entonces, porque es vida. No la menospreciemos, porque es esencial en la conducción de nuestra vida. Así es. Debemos entonces aferrarnos a ella, atesorando para sí buen fundamento. El buen fundamento que encontramos en la palabra de Dios es para que nosotros la tengamos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestras actitudes, en todo momento. Primera de Timoteo 6:19. Vamos a ver, ¿no? Primera de Timoteo capítulo 6, verso 19. Lo tengo aquí a mano. Cuando el apóstol está hablando de la buena batalla de la fe, la confianza, la recomendación que el Señor nos da. Dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, no para lo provisorio, no para el momento, sino para la eternidad. Esa es la confianza que tenemos que nosotros atesorar en nuestra vida, que lo que estamos viviendo ahora, lo que estamos declarando a través de la palabra de Dios en nuestras vidas, es el futuro para el porvenir. Que echemos, dice, mano de la vida eterna. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra meta, ese es nuestro fundamento, el cual tenemos que aplicar en nuestra vida. El fundamento espiritual es la vida eterna. Esa es la inversión espiritual que nosotros tenemos que atesorar en la vida de cada uno de nosotros, como hijos de Dios. Es la inversión. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Dónde estamos dejando? ¿En qué lugar estamos dejando nuestra vida en las manos de Dios o en nuestras propias decisiones? Nuestras propias decisiones vamos a fallar, van a fallar, vamos a flaquear, pero en las manos de Dios estamos seguros. En las manos de Dios estamos confiados y seguros, porque la boca del justo producirá sabiduría. Cuando se habla la palabra de Dios, la boca del justo dice, produce la sabiduría. Por lo tanto, debemos entonces desear la leche no adulterada,
Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Tomar la leche no adulterada. Doy el pasaje para que si alguien lo quiere anotar después. En nuestra vida tenemos que permanecer en la palabra de Dios, activando 3 condiciones o acciones para nuestra vida. Primera condición o primera acción, aceptar su autoridad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ahora aceptar la autoridad de nuestro Padre Celestial. Si no, ¿qué Padre sería para nosotros? Si nosotros no la aceptamos. Como hijos tenemos que aceptar la autoridad de nuestro Dios. La Biblia debe ser la norma de vida que Dios nos ha dado o confiado para que en ella, porque en ella está la seguridad para tomar decisiones sabias y confiables, siendo la Biblia la primera y la última palabra en nuestra vida. Comenzamos con la Biblia y terminamos con la Biblia. Comenzamos en el Señor y terminamos con el Señor. Cuando usted comenzó, se entregó en las manos del Señor, comenzó en el Señor. Y eso termina cuando el Señor le saque de este mundo. Pero no termina ahí, sino va con el Señor a la eternidad con Cristo Jesús. Esa es una primera parte, la última palabra de la Biblia para nosotros. Asimilar tu verdad, segundo paso. Asimilar para nosotros la verdad. No basta con solo creer. Debemos entonces llenar nuestra mente para que el Espíritu Santo pueda transformarnos con la verdad. La verdad es la palabra de Dios, es Cristo Jesús hablando en nuestras vidas. Por lo tanto, esa palabra es la que transforma. Tenemos entonces que recibir, leer, investigar, recordar, reflexionar en ella. El consejo es despojarnos de toda inmundicia. Despojado de toda inmundicia. Libro de Santiago, capítulo 1, versos 21 y 22. Libro de Santiago. Santiago, capítulo 1, versos 21 y 22. Amén. Si lo tiene, por favor, lea. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos vivido muchas veces engañados? Y tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra de Dios para saber, para conocernos a nosotros mismos y saber cuántas veces hemos fallado. Pues eso es lo que el Señor quiere. Porque tiene que haber en nosotros una receptibilidad espiritual. Recepcionar la palabra de Dios en nuestra vida, porque ella es la que nos purifica, nos quita, nos saca de toda inmundicia. La palabra de Dios trae consigo la mansedumbre, la paz, el gozo, la confianza. Y nos insta, desde el comienzo nos insta a abandonar el pecado, a seguir las pisadas de nuestro Señor. Porque allí encontramos, allí tenemos lo que es la salvación. Por eso dice ser hacedores y no tan solo oidores. El hacer la voluntad de Dios, el hacer
lo que la palabra de Dios nos enseña es muchísimo mejor que conocer la palabra pero no hacerlo nunca. Es como tener la despensa llena de alimentos, pero si usted no los prepara, ¿quién los va a comer? ¿Quién los va a servir? No sacamos nada con tener la Biblia ahí guardada en la casa. Tenemos el alimento, pero si no lo sacamos, no lo preparamos, no lo servimos, no va a servir de nada. Por lo tanto, tenemos que estar siempre en esa búsqueda. La lectura de la Biblia nos mantiene al alcance de la voz de Dios. Cuando la palabra de Dios, cuando la leemos, la escudriñamos, Dios nos habla en algún punto, en algún momento, nos está hablando. Y nos habla a nuestro interior. Nos habla. ¿Cuántas veces no hemos leído la palabra de Dios y nos sensibiliza y nos corre las lágrimas? El Señor hablando a nuestra vida. El Señor purificando nuestra mente, nuestros pensamientos y ayudándonos a caminar en santidad. Entonces, es necesario entonces mantener viva la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para que nuestras vidas sean enriquecidas y seamos sabios para servir al Señor, para recibir la palabra del Señor. Veamos estos pasajes. Salmo capítulo 5, Salmo 51, 6, perdón. Salmo 51. Versículo 6. ¿No tiene alguien, por favor? Amén. Léalo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. He aquí, dice el Señor, tú amas la verdad. En lo íntimo, es decir, en nuestro íntimo ser, en nuestra soledad, en todo tiempo, en todo momento. Tenemos que estar conectados con el Señor y ser veraz. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando estamos en el secreto con el Señor, Él nos ayuda y nos hace entender aquellas cosas que a veces las pasamos por alto en la lectura, aquellas cosas, versículos que a veces los leemos 1, 2, 10, 15 veces y no le encontramos el sabor. Pero en algún momento el Señor nos va a mostrar lo que esa palabra tiene en profundidad para nosotros. Va a venir a través de la palabra o a través de un hermano, que le dice, mire, el Señor dice esto. Y ahí encaja lo que estaba faltando, la pieza que faltaba en el rompecabezas para nosotros. Y ahí encontramos lo que habla el Señor. Purifícame. Entonces, cuando se da cuenta el salmista y dice, purifícame con hisopo, Señor, y seré limpio. Entonces, tenemos que amar la limpieza, la purificación día a día. Tenemos que ir día a día buscando esa limpieza, esa purificación. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Por qué? Porque no hay ningún antídoto en el mundo que pueda lavarnos de las manchas del pecado. Solamente la sangre de Cristo Jesús nos salva, nos limpia, nos perfecciona, nos ayuda a caminar con Él. Y dice el Señor, ven, sígueme.
Y muchas veces nosotros caminamos solos, queremos ir adelante. Y el Señor dice, sígueme. Es a Él a quien tenemos que seguir nosotros. Por lo tanto, es bueno. Proverbios capítulo 2, verso 6. También lo vamos a leer ahí. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Amén. Por favor, Amén. léame. Fuerte, no hay para qué. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Amén. Necesitamos sabiduría. Amén. Aquí está. En su palabra está. Porque dice, Jehová da la sabiduría. La palabra de Dios para nosotros es la luz que necesitamos para caminar en este mundo. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Necesitamos conocer. Entonces, la palabra de Dios es la que nos da el conocimiento. Muchas veces para conocernos a nosotros mismos. Porque cuánto el hombre no vive en arrogancia y cree que es infalible. Pero sin embargo, delante de Dios, el ser humano, el ser creado, solamente es un gusano delante de Dios. El salmista dijo, no soy gusano, no. Por lo tanto, Dios es el que nos da el estatus como hijos de Dios. Dios es el que nos levanta y nos fortalece en esperanza, en confianza. Porque Él da la sabiduría y de su boca, dice, viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cuánto ser humano se cree inteligente? Sin embargo, Dios solamente con una mirada lo desintegra. ¿Dónde queda? ¿Dónde quedamos? Él nos da entonces el entendimiento. Eclesiastés, poco más adelante, Eclesiastés capítulo 2, verso 26. Igualmente vamos a ver estos pasajes. Hay muchos pasajes más, pero 26, el 2:26. 2:26, por favor. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. A los pecadores da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Lo que hablamos. Porque al hombre, quien le agrada, Dios le da sabiduría. ¿Le agrada a usted estar en la presencia de Dios? ¿Le agrada a usted abrir su palabra, atesorarla? Entonces, de seguro, cuente con la sabiduría que Dios le da. Contemos con la sabiduría que Dios nos da. Porque de allí dice, viene la sabiduría, la ciencia y gozo. Más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Dios le puede sacar a cualquiera, al soberbio, al altivo, le va a sacar para dárselo a usted, para darlo a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Nosotros solamente hijos de Dios, mensajeros de Dios, embajadores del Rey, para compartir las verdades que Él ha establecido para nosotros. Porque dice que al final, mientras estamos aquí en esta tierra,
también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Por lo tanto, nuestra esperanza está puesta en aquel que nos rescató, en aquel que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, eso es aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y luego dice, y todo esto para ser transformado a su semejanza. Somos transformados a semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Para ir resumiendo ya y terminando. Segunda de Corintios, capítulo 3, Amén. verso 18. Por favor, léalo. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma Aleluya, imagen, Señor, gracias. como por el Espíritu del Señor. Gracias, Señor, Amén. porque somos transformados de gloria en gloria. Cuando hay interés, cuando hay en nosotros claridad, humildad y sencillez para buscar a Dios. ¿Por qué? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, no tenemos que andar, ¿por qué andar escondidos? No tenemos por qué andar cubriéndonos la cara como el mundo hoy día para hacer daño. Nosotros no necesitamos eso. Necesitamos estar despejados, descubiertos, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. La gloria que usted ha vivido hoy, la de mañana va a ser superior. Y así sucesivamente. Cada día vamos viviendo un paso a la vez de gloria en gloria. En el Señor y Salvador Jesucristo. Transformado de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, se tiene que manifestar bajo estas condiciones, se tiene que manifestar en nosotros vida radiante, vida robusta, vida que nos dé motivo de vivir, porque hay un progreso espiritual en nuestra vida, porque hay un crecimiento. ¿Pero por qué? Porque tiene que haber un interés, tiene que haber una búsqueda. Y con eso pasamos a ser muy similares. Tenemos que ser similares a Cristo. Porque en Él está la vida, en Él está la gracia, la bondad. Y para que nuestra visión espiritual sea más allá de lo que hoy día vivimos, de lo que hoy día vemos. Porque estamos mirando, como mirando al invisible. ¿Por qué? Lo miramos hacia allá, pero Él está mirándonos a nosotros. Porque Él está en nosotros, con nosotros, para nosotros. Entonces, la tercera condición para vivir nosotros como hijos de Dios, debemos entonces aplicar los principios. Todo lo que hemos compartido, tenemos que aplicar esos principios a nuestras vidas. Recibir, leer, investigar, recordar. Tenemos que ser hacedores de su palabra. Santiago 1:22. La bendición de Dios viene, búsquelo nomás, hermano, por favor. La bendición de Dios viene por obedecer la palabra, no solo por conocerla. Si lo tienen, por favor, léalo para Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Nos engañamos. Si no estamos buscando el crecimiento espiritual en nuestras vidas, nos engañamos nosotros mismos. Por años, caminando muchas veces, participando en iglesia, para allá, para acá, haciendo una y otra cosa. ¿Y cuánta profundidad había en nosotros? ¿Cuánto crecimiento, cuánto desarrollo espiritual en nuestra vida? Entonces, a eso apunta lo que el Señor nos enseña. Y luego dice, no solo por conocer la palabra. Jesús dijo allí, en Lucas capítulo 8, verso 21, para ir terminando ya, dos pasajes más que vamos a ver. Lucas capítulo 8, versículo 21. Si lo tienen, por favor. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús no está ahí desestimando, porque Él no está hablando a nivel humano. No está desestimando a su madre, porque podría fácilmente tomarte de esa manera. Pero dice, entonces respondiendo, le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, ¿por qué? Porque entramos a ser parte de la familia de Dios. Entramos a ser parte de ser hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, somos hermanos espirituales en Cristo Jesús. Y allí nos enseña a mantener relaciones espirituales con nuestros hermanos, compartir con nuestros hermanos y mantener la obediencia que Dios quiere de nosotros. Mantener esa obediencia para así poder estar siempre en esa búsqueda. La palabra de Dios entonces señala nuestros defectos y rechaza nuestro pecado. Cuando nosotros leemos, abrimos la Biblia, nos empieza a mostrar a nosotros nuestra falta, nuestro pecado. Entonces comienza a abrir el cofre de nuestra vida para empezar a sacar lo que allí hay, lo malo, y dejar lo bueno, o echar cosas buenas. Porque dice que del buen corazón sale el oro, las cosas buenas, Buen tesoro. el buen tesoro de nuestra vida, de nuestro ser. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué hay en el corazón de cada uno de nosotros? Si en ese corazón hay cosas buenas, va a salir cosas buenas. Y si está el corazón revuelto, un torbellino, van a salir muchas veces cosas revueltas. O se van a mezclar cosas que no convienen. Porque Dios dice que tenemos que ser frío o caliente. El intermedio no tiene lugar para Dios. Y ahí entonces encontramos ahora. La palabra de Dios entonces nos señala nuestros defectos y rechaza nuestros pecados. Es para que en nosotros haya cambios. En nosotros, en cada hijo de Dios, hayan cambios. Cual más, por menos, pero tienen que haber cambios fuertes en nuestra vida. En todas las medidas que tenemos, debe involucrar la relación con Dios, con otras personas y también nuestro carácter. Tiene que verse reflejado todo aquello. Busquemos el último pasaje que vamos a leer para concluir ya. San Juan capítulo 8, verso 31
y 32. Entonces, como decía ayer, todas las medidas que tomen o que tomemos, todas las medidas que tomemos, debemos entonces involucrar la relación, nuestra relación con Dios, con otras personas, con otros hermanos y también con nosotros mismos, con nuestro carácter. Debemos entonces involucrar todo esto, volcarlo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso la Biblia fue escrita para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestras vidas. Dios dejó la palabra de Dios para que haya cambios en nosotros. Veamos, concluyendo ya, Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Amén. Qué hermosa palabra para concluir lo que hemos compartido. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, para ser discípulos del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en su palabra. La perseverancia, la búsqueda, la confianza, permanecer en Cristo Jesús. Allí encontramos las bendiciones que vienen a través de la palabra de Dios. Y nos dice al final, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cristo es el que nos liberó. Cristo es el que nos dio vida y esperanza. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que han escuchado este mensaje, esta palabra, que pueda haber un crecimiento, un desarrollo, un interés personal para crecer en la palabra de Dios. Los medios hoy día están